Muy buenos días, estimado profesor. Mi nombre es Giancarlo Miguel Cipriano Cuadre, pertenezco a la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad hablaremos, grupo 2, acerca de nuestro tema de proyecto final, generación de energía eléctrica, que está conformado por los siguientes integrantes, que son Chukisuta Iparraguirre Jimmy Alexander, Chinchaya Aguilar Itan Fabián, Carranza Requejo Eric Ricardo, Cárdenas Romaní Andrea Alonso, Chávez Bustamante Brian Tomás, Cueva Farfán Rolando, Espino Bernaloa Sebastián Salvador y por último Cárdenas Pachas Robert Darío. Para explicar este concepto de nuestro proyecto de generación de energía eléctrica, tomaremos como los siguientes la parte de introducción y la justificación. La introducción básicamente abarca lo que es los conceptos de la electricidad, que es básicamente un fenómeno físico que es tan impactante que posee a la madre naturaleza y que pertenece a parte que es fundamental de la materia. Y este tipo de materia está conformado por un conjunto de átomos o contiene partículas cargadas eléctricamente y gracias a ello podemos tomar como conceptos en lo que es en la generación de energía eléctrica al desarrollo de nuevas tecnologías y también poder consumir de la energía a través de sistemas de generación, sistemas de distribución y consumo. Ahora, la justificación de este proyecto básicamente es el propósito final, es de contener fundamentalmente tanto como teórico y como práctico sobre las diferentes metodologías para proceder la simulación de diferentes sistemas de generación de energía eléctrica, tomando como referencia también las fórmulas físicas que vamos a emplear, tales como el campo eléctrico, campo magnético, potencial eléctrico, y a su vez los diferentes descubridores que son Ley de Gauss, Ley de Faraday, entre otros. Y también los simuladores demostrando la funcionalidad de un sistema eléctrico de generación aplicado en casos de la vida real. Objetivo general. Este presente proyecto busca ayudar principalmente a estudiantes, tanto como estudiantes y a personas en general, al público en general, para tener un concepto mejor que es en el proceso de la generación de energía eléctrica a base del funcionamiento de tipos de centrales eléctricas, tomando como importancia de la generación de la energía. Objetivos específicos es básicamente explicar detalladamente la parte fundamental de una estación o planta de energía de distribución de la energía eléctrica para brindar una mayor calidad de vida para las personas. Otro, el mejor entendimiento del funcionamiento de un generador síncrono, tanto como reconocimiento de sus partes que están conformados en él. También, reconocer la importancia que tiene la vida, esta actividad, que es el transporte de la energía eléctrica y analizar los fenómenos físicos que recurren en ellos. También detallar específicamente los diferentes componentes fundamentales, que es acerca de la generación de energía eléctrica, tanto como el transporte y también el consumo. Otro, realizar un estudio poblacional como las personas que consumen la energía diariamente, tanto como dependiendo su demanda, que es alta o media, hacia las corporaciones eléctricas. Una breve historia acerca de la electricidad se nos yace acerca del primer hombre cuando vio en tiempos de las cavernas cómo un rayo desciende del cielo y cae hacia el suelo. Años después, en 600 años antes de Cristo, apareció un científico llamado Tales de Mileto que inició con una experimentación a base del ámbar y un pañuelo, conformando este fenómeno como el campo electrostático. También, tiempo después, nos llamó un científico llamado William Gilbert, que es conocido como el padre del magnetismo, gracias a sus aportes de el campo magnético con su libro The Magnet. También años después se nos viene con el experimento de Benjamin Franklin, que es a través de una cometa y una llave que va a ser conducir la electricidad. Y en tiempos modernos, a la de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Nikola Tesla y Thomas Alva Edison fueron los grandes precursores para nuestro desarrollo del proyecto de investigación, porque ellos contribuyeron grandes hazañas tanto en el campo de la energía eléctrica como en la invención de la corriente alterna y la corriente directa, así como una serie de patentes como los generadores eléctricos y entre otros dispositivos que llevamos en la actualidad.
Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Sebastián Salvador Espino Bernaola y pertenezco a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Esta vez les hablaré sobre por el marco teórico en la cual se encontrarán las fórmulas que han contribuido a nuestro proyecto. La primera ley es la ley de Faraday. Esta ley ha sido muy importante para nuestro proyecto porque ha sido su aplicación se da para la inducción de la corriente eléctrica por medio del movimiento de imanes, el cual originará un voltaje. La segunda ley es la ley de Ampere. La ley de Ampere es esencial en el ámbito del magnetismo, ya que desempeña un papel análogo a la ley de Gauss en la electrostática y permite aprovechar las propiedades de la simetría para relacionar los campos magnéticos con sus fuentes. La ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos sirve para lo que es la base teórica para la definición de los campos magnéticos. La ley de Gauss. La aplicación de esta es muy importante porque sirve para la construcción de máquinas eléctricas y generadores de alta tensión o de baja tensión. La ley de Lenz es muy importante porque se aplica en corrientes inducidas y esta sirve para los dispositivos que generan corrientes eléctricas que se alternan, que son los alternadores. Consta de dos elementos, el rotor, el cual provoca el giro del conjunto, de ahí es el estator, el cual rodea al anterior y está encargado de rotar el propio eje. La ley de Lorentz ha servido para construir distintos tipos de dispositivos que han sido esenciales para comprender la naturaleza de la materia. Entre ellos podemos destacar el selector de velocidades, el espectrómetro de masa o el ciclotrón. La ley de Ohm. Esta ley nos permite anticipar el comportamiento de los circuitos antes de conectarlos. Con esta fórmula se puede calcular las corrientes y voltajes y evitar bajas tensiones o descargas eléctricas. Se puede dar un ejemplo que es, por la cual es muy importante, es que nosotros podíamos morir en todo caso si es que nos pasa tan solamente 1 amperio en todo el cuerpo. La ley de Joule. La ley de Joule nos permite calcular la energía disipada en forma de calor en un conductor. Buenos días, como decía el profesor, soy Ito Félix Aguilar, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Voy a hablar de la generación de energía eléctrica, la función de centrales de generación de energía eléctrica. Las centrales de generación eléctrica son infraestructuras de gran magnitud, lo cual implica la participación de distintas ramas de ingeniería para la realización de dicha estructura, yendo desde la localización, planificación y ejecución de la obra, detallando partes fundamentales de dicho proyecto, por ejemplo, la planificación de la edificación, ubicación entre las salidas de la materia impulsadora, así como la ubicación de las partes de máquinas de generación eléctrica, subestaciones y la distribución de la energía mediante estructuras metálicas y tendido de cables eléctricos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una central de generación eléctrica, la central hidroeléctrica, en la cual se genera energía a base de la fuerza con la que cae el agua sobre una turbina hidráulica, la cual empieza a girar y produce electricidad con los generadores eléctricos dentro de la sala de máquinas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un diagrama con respecto a la selección de turbinas basada en la altura de metros y caudal del agua. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una imagen donde podemos ver las distintas partes de una subestación hidroeléctrica. Siguiente. Otro tipo de centrales eléctricas serían las centrales eólicas, las cuales pueden ser terrestres u offshore, situadas en el mar. Esas convierten la energía producida por las corrientes de aire en energía eléctrica renovable. Centrales termoeléctricas a gas, las cuales obtienen la energía eléctrica a base de vapor producido por la ebullición del agua en la caldera. Las centrales geotérmicas, las cuales aprovechan el calor de las profundidades de la Tierra para generar la energía eléctrica. Las centrales de biomasa, las cuales usan la energía química liberada por una cantidad de biomasa mediante un proceso de combustión para generar la electricidad, y las centrales de energía nuclear, que usan el calor generado a partir de las reacciones en torno para convertir el agua en vapor y así generar energía eléctrica usando sus generadores. Por favor. Aquí tenemos las partes de las ya mencionadas centrales eléctricas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el sistema SCADA. Ahora, ¿por qué es importante este sistema? Bueno, para empezar, el sistema de control SCADA es un sistema de monitoreo y control de procesos. Nos permite recopilar datos de una o varias instalaciones a distancia, y además de darnos la posibilidad de enviar instrucciones limitadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la importancia recae en el hecho de que ese sistema nos deja ver y gestionar cada uno de los procesos sin necesidad de que un ingeniero tenga que intervenir viendo cada estación. Estamos automatizando cada proceso de una manera eficiente y nos deja controlar los aspectos que afectan el funcionamiento de la central y reduce la cantidad de tiempo invertida en el proceso de control, lo cual deja que se pueda centrar en otros aspectos de las centrales. En la imagen presente podemos ver un ejemplo de cómo se ve el sistema SCADA en una central hidroeléctrica. Y en esta siguiente imagen podemos apreciar cómo se ve el área de la sala de monitoreo. Siguiente, por favor.
Ahora, el sistema escalado aplica el uso del sistema de control distribuido, o también conocido por siglas en inglés DCS. Este sistema es un sistema de control automatizado digital, el cual aplica el uso de bucles y controladores a lo largo de cada una de las instalaciones para así aumentar la seguridad y fiabilidad de los procesos. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Robert Darío Cárdenas Pachas, de la Facultad de Ingeniería Industrial. El punto que expondré a continuación es el generador síncrono. El generador síncrono es una máquina eléctrica que está constituida de un rotor bobinado, que tiene como principal función convertirse en un electroimán giratorio. Su segunda función es el núcleo bobinado, llamado también estator, que está formado por un núcleo de espiras acoplado a las ranuras del núcleo. Esto servirá para percibir el campo electromagnético inducido por el electroimán, para así transformarse en una corriente en tensión eléctrica que le da salida al estator y provee de energía trifásica hacia un consumo final. El rotor bobinado liso. Estos usan turbinas de vapor y gas. El rotor bobinado liso puede girar desde 100 revoluciones por minuto hasta 3000 revoluciones por minuto. El rotor de polos salientes. Tiene una velocidad de 1200 revoluciones por minuto y una frecuencia de 500 a 60 Hz. El estator, también conocido como inductor, es un componente estático de una máquina eléctrica que está constituido por láminas de acero al silicio para facilitar el flujo magnético entre ellas. Como principales compañías de generación de generadores eléctricos está la General Electric, que es una compañía multinacional norteamericana, y la compañía WEG, que es una compañía brasilera. Ambas se encargan de fabricar hidrocarburos, generaciones eléctricas, motores de aviación y productos industriales. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrés Cárdenas Romaní, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy me ha tocado hablar del transporte de energía eléctrica. El transporte de la electricidad se da a través de líneas de transporte con tensiones muy elevadas, junto a subestaciones, formando así una red de consumo o de transporte, para así poder transportar la electricidad con menor riesgo posible que se genere. Al sistema de transporte eléctrico. El transporte eléctrico, como se puede visualizar en la imagen, la electricidad se empieza a generar partiendo de una central generadora, la cual es una instalación industrial, ¿no?, para la generación de energía eléctrica. Esta electricidad es transportada de una estación elevadora. Mediante el uso de un transformador, la corriente se eleva. Luego pasa por una red de transporte, junto a una subestación de transformación, donde el voltaje se reducirá, llegando así al punto de un cambio constante del voltaje, para así finalmente pasar por un centro de transformación y alcanzar un voltaje constante, para así poder ser llevado a los clientes residenciales. Siguiente PPT. Tipos de torres y postes de transmisión eléctrica. Las torres de alta tensión son estructuras metálicas que tienen como principal función y única la del transporte y la distribución de la energía, igual que los postes eléctricos, a diferencia de ellos que son estructuras a base de hormigón y madera. Como podemos apreciar en la imagen, están las torres de fin de línea, las torres especiales y las torres angulares. Torres en fin de línea son estructuras que soportan las tensiones producidas por esas mismas líneas, que son a su vez sus puntos de anclaje. Siguiente PPT, por favor. Tenemos acá los tipos de postes. Postes de madera, postes de hormigón y los postes metálicos, que a su vez son estos postes de madera, son cables y líneas de tensión por donde mediante surge la corriente eléctrica. Gracias. Le paso a mi compañero. Muy buen día, profesor y compañeros en general. Quien les habla es Jimmy Alexander Chuxito Parraguirre de la carrera de Ingeniería Mecánica. En esta oportunidad me toca hablar de la distribución eléctrica. Pero antes de todo, queremos hablar qué es la distribución eléctrica. Es un elemento encargado de conducir energía desde la subestación de potencia hasta el usuario. Y como vamos a apreciar, tenemos el centro de transformación de energía eléctrica que está conformado principalmente por transformador, desconectadores, conmutadores de puertas de tierra, transformadores de corriente y voltaje, interruptores de circuito, tenemos descargador de sobretensiones, barras de colectoras, para rayos, portal y edificios de operaciones. Como pueden apreciar, están enumeradamente. Siguiente PT, por favor, compañero.
Bueno, ahora hablaremos de la subestación elevadora, que se encarga de los niveles de tensión para la distribución, que se encarga prácticamente. Como podemos apreciar, ahí va enumeradamente cómo va la elevadora, se distribuye. Siguiente PPT, por favor. Bueno, hablaremos de la subestación reductora, que se encarga de disminuir los niveles de tensión para la distribución eléctrica, que ahí podemos ver transformadores, todo cómo se distribuye. Siguiente PPT, por favor. Ahora hablaremos de la subestación eléctrica compacta IO pedestal, y también lo veremos de la subestación eléctrica aérea, que la subestación compacta que se encuentra en la bóveda, disculpen, que tiene que ver con un transformador compacto, como podemos apreciar ahí. Y la subestación aérea está conformada por un transformador de distribución acompañado de su respectiva protección contra sobretensión, como podemos apreciar ahí. Bueno, ahora hablaremos de las entidades de supervisión eléctrica, que está conformada por la empresa CEI, que permite la transferencia de energía eléctrica entre los diversos sistemas de generación eléctrica de Perú. Y tenemos al lado derecho sobre las entidades Construcciones Civil Eléctrica, que está conformada por el grupo Cobra, que es una empresa que se encarga principalmente en el sector de energía eléctrica e infraestructura. Ahora hablaremos de la entidad reguladora de energía eléctrica, que es COE, que es una organización privada peruana que sin fines de lucros, compuesta por generadores, distribuidores y usuarios libres. Consumo energético. Entidades de supervisión y facturación eléctrica. Como vemos en la imagen, mencionamos tres: Ocinermin, Enel y Luz del Sur. Ocinermin es la institución pública que supervisa que las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad. El Grupo Enel opera en generación y facturación eléctrica. El Grupo Enel es una de las primeras distribuidoras del país. Cuenta con 7 centrales hidroeléctricas y 2 centrales térmicas. Luz del Sur. Luz del Sur es una empresa privada que tiene como principal campo de acción la distribución de energía eléctrica en la zona sur y este del Perú. Como empresa distribuidora atiende al 33% del sector eléctrico peruano. Siguiente. Demanda energética. Bueno, lo hemos separado en zona industrial, zona comercial y zona residencial. La zona industrial es la que genera la mayor demanda de energía. La zona comercial tiene uno de los factores la cual afecta principalmente al consumo de energía son la edificación y los equipos. Y en la zona residencial, bueno, la electricidad es la fuente de mayor uso en el sector residencial. La gran mayoría de electrodomésticos consume energía eléctrica. También el gas licuado de petróleo, que esta fuente se emplea básicamente en las cocinas. Es posible utilizar esta fuente de energía para calentar el agua en las termas de gas y secado de ropa. Siguiente PPT, por favor. Como vemos en la imagen, vemos un cuadro de cargas de una vivienda. Bueno, la primera es el alumbrado y tomacorriente, que está con sus respectivas cargas. Luego vemos el equipo de calefacción y el equipo de aire acondicionado, también con sus respectivas cargas. La cocina eléctrica, también con sus respectivas cargas. Las termas eléctricas con sus respectivas cargas. Y los hornos microondas, electrobombas, iluminación exterior y puerta levadiza, también con sus respectivas cargas. Aplicación de sistema de generación eléctrico para la distribución de la energía a través de tipos de tableros eléctricos. Tablero empotrado, tablero adosado y tablero autosoportado. El tablero empotrado se caracteriza porque va colocado dentro de las paredes. El tablero adosado son aquellos que disponen de un diseño simple. Pueden ser montados tanto en el interior como exterior del ambiente. Y el tablero autosoportado tienen una amplia posibilidad de ser aplicados en sistemas de distribución. Suelen ser de mayor tamaño y también de mayor capacidad. Siguiente PPT. Como vemos acá, el grado de electrificación básico. En una vivienda con grado de electrificación básico,
Se dispondrá de al menos de los siguientes circuitos. Como vemos, el circuito 1 destinado a alimentar los puntos de iluminación, el circuito 2 destinado a las tomas de corriente de uso general, el circuito 3 destinado a alimentar la cocina y horno, el circuito 4 destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas, y el circuito 5 a alimentar las tomas de corriente de los cuartos de baño. Muy buenos días, profesor y compañeros. Les hablaré acerca de las compañías de distribución eléctrica. ¿Qué es una compañía de distribución eléctrica? Pues es la propietaria de la red eléctrica de distribución de su zona de actuación. Es la encargada de que llegue la corriente a todos los puntos a través de su cableado, mantenerlo y velar por el buen funcionamiento de su red de distribución. Las responsabilidades de esta es el mantenimiento de baja tensión para garantizar un buen suministro a todas las viviendas, locales, instalaciones pequeñas y de mediana industria. También es responsable del envío de lecturas a la comercializadora e instalación y mantenimiento del medidor. Otras de sus responsabilidades es velar por la vigencia del boletín eléctrico de todas las instalaciones de donde se hacen llegar el suministro eléctrico. Aceptar, rechazar y efectuar las modificaciones contractuales de los puntos de suministro que tramita la comercializadora a raíz de las solicitudes del cliente. Aceptar o rechazar también un cambio de comercializadora. Las compañías, ejemplos de compañías que son de distribución eléctrica son Siemens, una empresa alemana, ABB, una corporación multinacional con sede en Zurich, Suiza, Schneider Electric, una compañía de origen francés, Legrand, también de origen francés, encargada, bueno, como líderes mundiales en productos y sistemas para investigaciones de información, redes de información e instalaciones eléctricas, y Chino, que es una compañía italiana que opera el campo del equipo de bajo voltaje usado principalmente en el mercado residencial y comercial. Siguiente diapositiva, por favor. MINEM, el Ministerio de Energía y Minas. Es el Ministerio del Poder Ejecutivo del sector energético y minero del Perú. A su vez, coordina para la igual distribución de la energía en la nación. Su misión, promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo y facilitando las relaciones armoniosas del sector. Gracias. Buenos días, profesor. El que les habla es Brian Chávez Bustamante, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Industrial. Ahora, para la parte de experimentación, vamos a hacer lo siguiente. En este simulador, como estamos observando, vamos a demostrar justamente la ley de Faraday a través de esta interacción. Vamos a ver cómo es que el foco tiene cierta luminosidad al atravesar un material magnético, a través de esa bobina, que son ese conjunto de espiras justamente. Como vemos, todo eso está ligado directamente, o sea, la luminosidad del foco o la energía eléctrica que el foco recibe está ligado directamente proporcional a el movimiento o la intensidad del campo magnético que tenga nuestro imán. Obviamente que si queremos más luz, vamos a necesitar más intensidad de su campo magnético o de su movimiento. Para lo cual hicimos una segunda experimentación en el siguiente video, para que podamos ver cómo es que funciona justamente al agregarle un flujo de agua. Al agregarle ese flujo de agua, lo que hacemos es de que nuestro imán esté representado en un movimiento constante, en este caso en RPM, en revoluciones por minuto. Y al momento de que nosotros tenemos un movimiento más constante, donde tenemos más control de la luminosidad de este foco. Ya no es como en el experimento anterior, que tenía una luminosidad un tanto intermitente. En este caso es una luminosidad un poco más constante y con más intensidad, ya que al conseguir más movimiento del imán, conseguimos una mayor intensidad en cuanto a luminosidad, voltaje y la corriente eléctrica que el foco recibe. Pasamos al siguiente video, el siguiente ese. Aquí hicimos otra experimentación, pero en este caso de la distribución eléctrica, en una aplicación que podemos encontrar en Google Play, en Play Store normalmente, o en App Store. La aplicación se llama Balance Power Grid.
Aquí podemos ver cómo se le intenta administrar la energía eléctrica a estos cuatro localidades. Sin embargo, nosotros al intentar suministrarles energía eléctrica sucede un error, el cual está un poquito más adelante. Y en el momento de que ese error se da, el potencial la potencia, perdón, de energía eléctrica que reciben esas localidades empieza a bajar, como estamos observando en este momento. Lo que hacemos nosotros como consiguiente es un mantenimiento claramente para que el circuito vuelva a generar potencia energética hacia esas localidades, hasta lograr tipo una energía constante en todas esas localidades y no haya quejas de la energía que reciban y puedan acceder totalmente a ese servicio, perdón. Esa aplicación de todos modos nos sirve para nosotros poder prever ciertos errores que podamos tener en alguna distribución de energía eléctrica. Siguiente, por favor. Gracias a la experimentación conformada por mi compañero, nuevamente su expositor Giancarlo Miguel Cipriano Cuare, entonces podemos proveer, ya tenemos conceptos acerca de la generación eléctrica, cómo está constituido. Entonces podemos abarcar una situación problemática en que hemos inventado acerca de cómo una central mini eléctrica para un centro de recreacional ubicada en Whereas Ancash, para alimentar un sistema de iluminación y consumo de la energía que va a costar de una demanda de 4.5 kilowatts a 220 voltios en corriente alterna, a un consumo de 30 amperios a 60 Hz en forma trifásica. Y también para un sistema de bombeo que consta de un motor de 3 HP a 380 voltios en corriente alterna, 5 amperios, 60 Hz en forma trifásica. Para eso tomamos en cuenta unos datos que nos da en este problema acerca del caudal del agua, que son 60 metros cúbicos, la altura del agua para lo que es el salto del agua, que son 16 metros, el número de polos que va a constituir el generador, que es 4 polos, y por último, las revoluciones por minuto del generador, que son 1800 revoluciones por minuto. Siguiente, por favor. Para este problema situamos lo que es cómo va a estar constituido nuestros siguientes componentes, y gracias al software de dibujo AutoCAD, pues realizamos nuestro esquema eléctrico, que va a estar constituido de una turbina Pelton, los generadores, medidores, llaves termomagnéticas para lo que es la distribución, y por último nuestro transformador. Siguiente, por favor. Y así va a estar como constituido, ya una vez constituidos los componentes a desarrollar, ya presentamos en forma de un plano eléctrico, y también presentamos las siguientes fórmulas para explicar acerca detalladamente el dimensionamiento del cable, el dimensionamiento de la pérdida, caída de tensión, y también el consumo energético. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí podemos explayar acerca de los cálculos con respecto a la potencia del generador situada en la altura y el caudal. Como podemos ver, hallar la potencia del generador es básicamente 1000 por el caudal por la altura entre 1,36 por 75. Esto nos da un resultado de 9 kilowatts. Otros cálculos adicionales podemos constatar, ya conocemos la potencia activa, podemos constatar lo que es la potencia reactiva, pero antes de conocer la potencia reactiva debemos conocer el factor cos-phi, que es el factor de potencia. Esto dividido entre la potencia activa por 1000 entre raíz de 3, porque es un sistema trifásico, 220 por 30 amperios. Esto nos da un factor de cos-phi 0,8, y para hallar el ángulo de desfase multiplicamos por la inversa de la tangente por el factor cos-phi, y esto nos da un ángulo de desfase a 42 grados. Una vez obtenidos estos datos, podemos recién ya hallar los cálculos de la corriente reactiva, que es en kilobar, nos da una situación de 7 kilobar. Una vez teniendo estos dos valores, podemos hallar lo que es la potencia aparente, que es multiplicada, elevado al cuadrado, tanto como la potencia activa y la reactiva, dando un total de 11 kilovolts ampere. Ahora, para lo que es en la constitución de la ley de Joule, entonces, como explicó nuestro compañero anteriormente, es multiplicado la tensión por la corriente, por el tiempo que va a estar constituido, que es básicamente por 24 horas, que da un total de 158 kilojoules. Transformado en calorías, una conversión en calorías, 378,4
5 kilocalorías. Ahora, para los cálculos relacionados a la caída de tensión, utilizamos bajo 3 sistemas en cómo puede demostrar la caída de tensión. Básicamente, en la longitud del cable y tanto como del área del conductor. Por ejemplo, utilizamos 8 metros, 4 metros y 2 metros. Tanto como la variación de caída de porcentaje de tensión, nos da un total de 0, la primera, 0,6%, 0,3% y 0,15%. Ahora, para la variación, dividimos básicamente 220 voltios entre el 100% multiplicado por los tres resultados, que es 0,6, 0,3 y 0,15. Cada uno, el voltaje 1, nos dio un resultado de 1,32 voltios, 0,66 voltios y 0,33. Ahora, para cómo se va a estar constituido, básicamente es de restar 220 voltios por los resultados que nos dio por la variación, que es 1,32, nos da un resultado de 218,68 volts. El segundo, 220 menos 0,66, nos da 219,34 voltios. Y el voltaje 3 nos da 220 voltios menos 0,33, nos da 219,67. Para factor de conversión a 220 voltios. Esta es la corriente que no vamos a utilizar. Y por último, el calibre de conductor, utilizaremos un factor de 8AWG, NH80, en la marca Indeco, y para el cálculo del interruptor, básicamente es la corriente de diseño es igual a 1,25 por la corriente nominal o corriente de línea, que es básicamente 30 amperios, que nos da un total de 37,5 amperios, pero en factor de tablas de distribución nos da una llave termomagnética trifásica a 40 amperios. Siguiente, por favor. Aquí demostramos las tablas que hemos utilizado para el dimensionamiento de las llaves termomagnéticas. Siguiente, por favor. Aquí las tablas para lo que hemos constituido en dimensionamiento del cable eléctrico. Siguiente, por favor. Los siguientes cálculos adicionales acerca para el dimensionamiento del transformador constituido acerca de reconocer básicamente la potencia activa, reactiva y la corriente, la potencia aparente que nos dio en primer lugar 9 kilowatts, 8 kilobar y 11 kilovolts ampere. Básicamente para nuestro transformador, que es 3 transformadores monofásicos, pero a conexión trifásica. Recuerden que nosotros estamos construidos las conexiones en estrella y delta. Lo que quiere decir que en delta las tensiones son iguales, pero cambian lo que es la corriente de líneas. Y en estrella se mantiene constituidas las corrientes, pero cambia la variación de voltaje. Y así sucesivamente podemos hallar el cálculo del número de vueltas por en el factor del primario, que es multiplicar el voltaje por 10 a la 8 entre 4.44 por la frecuencia por el flujo magnético. ¿Cómo podemos hallar el magnético? Explicado básicamente en nuestro compañero por el marco teórico, es el flujo por la inducción magnética por el área de la sección del núcleo. La sección del núcleo se halla 0,903 por la raíz de la potencia activa. Esto nos da un total de 94,70 centímetros cuadrados. Para el caso de la inducción, básicamente el factor de construcción que nos da, que está constituido, si es un transformador cerco en aceite, que es de 10.000 Gauss o 15.000 Gauss. Básicamente utilizamos en factor seco. Una vez ya constituido, podemos ya reemplazar el flujo magnético, que es 10 a la 4 por 94,70 centímetros, y esto nos da 1400 Webers. Como pueden ver, y una vez ya reemplazado, podemos hallar los diferentes números de vueltas para tanto como el primario y el secundario, que nos dio en el primario 87 vueltas y en el secundario 151 vueltas. Y para el cálculo del conductor, básicamente tenemos que tener en cuenta la densidad de línea. Esto también es un factor de construcción que es de 3,5 amperes milímetro cuadrado, y en el caso de seco, 1,5 amperes milímetro cuadrado. Tanto como el primario y en el secundario, podemos reconocer los amperajes, que son 30 amperios, dividido entre como 1,5, y esto nos da un total de 20 milímetros cuadrados, que en factor de tabla, 21,15, transformado en 4 AWG. Así sucesivamente, dividido en 5 amperios entre 1,5 amperios milímetros cuadrados, nos da un total de 3,33 milímetros cuadrados, factor conversión 12 AWG. Ahora, para la fuerza magnetomotriz, que es la fuerza
producido por el número de espiras, constituimos 87 vueltas por 30 amperios, que es el factor primario, que nos da un total de 2610 ampere vuelta o factor de conversión Gilbert. Otra vez para el secundario, 151 vueltas por 5 amperios, que nos dio un total de 755 ampere vueltas o Gilbert. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otros cálculos adicionales para el sistema o el índice horario del transformador, que va a estar constituido en cómo va a circular el flujo magnético, dividiendo el ángulo de fase con el ángulo de 30, son 30 grados, y esto nos da un factor de 1,4, que es, según en tabla, es un factor de Y1. Y así, por último, constituimos nuestro factor de apilamiento de ferromagnético, como pueden ver en esta imagen. Y por último, nuestro cálculo de relación de transformación, que es el número de vueltas por primario, el número secundario por la raíz de 3, que nos da un total de 0,33, que es un transformador elevador. Siguiente, por favor. Una vez constituido ya en parte de dimensionamientos, utilizamos valores como tal tablas de hilo y los índices horarios para la conexión de los devanados. Siguiente. Siguiente. Por último, constituimos lo que es el factor de placa para lo que es ya en nuestro tema de dimensionamiento de los tableros, del transformador, que es básicamente la identificación de cómo va a estar constituido tanto como voltaje, factor COFI y sus niveles de conexión. Siguiente. Por último, aquí constituimos unas imágenes de cómo va a estar conformado nuestro sistema de una mini central a través de un tablero eléctrico que va a estar constituido de un medidor inteligente, mostrándonos parámetros eléctricos como el voltaje, factor COFI y la corriente eléctrica. Y a su vez, cómo va a estar conexionado un transformador hacia un tablero de distribución. Siguiente, PPT. Bueno, profesor, acá, como mi segunda parte de conclusiones, le voy a hablar. En la simulación de la ley de Faraday tenemos la posibilidad de ver cómo una fuerza externa mueve el imán, pudiendo que el campo magnético induzca una corriente eléctrica en la bobina. Este proyecto como tal nos permite conocer los procesos y actividades que se dan dentro de las centrales eléctricas para la generación de energía eléctrica, que nos permite que esto suministre electricidad para las viviendas y grandes centros de atención. Se obtuvieron referencias de información como videos, libros y también la experiencia de trabajo de personas cuyo alcance de conocimiento se brindió para el dimensionamiento de un generador eléctrico y un transformador. Siguiente. Recomendaciones. Son varias recomendaciones y uno de los más importantes es disponer del uso de software para realizar diseños y los cálculos matemáticos. Constar con el apoyo del asesor de la materia. Ver videos aplicativos respecto al tema y tener al alcance referencias de información con respecto al trabajo a realizar, desde la fase de cálculos hasta la parte de la fundamentación. Y eso y otros más. Bueno, gracias.